Raúl Varela y Carlos Márquez, los saludamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Os escucho medio mal, ¿eh? Medio bajo. Vamos a arreglar un poquito esto. ¿Está mejor así? Ahora está mejor, sí. Perfecto. Bueno. Claudio, no sé si usted tuvo la oportunidad de escuchar el discurso del presidente de ayer o de leer en los medios lo que dijo, como para poder hacer para emitir alguna opinión sobre ese discurso, ¿no? Sí, lamentablemente, por la tarea que hago, tengo que escuchar ese tipo de tonterías Y sí. y perder tiempo en ese tipo de situaciones. Lo que tuvimos fue un presidente rodeado de 4 funcionarios, los 4 ex empleados del Banco Morgan, del mismo que hace apenas un mes sugirió que hay que salir de la Argentina porque la situación no da para más. Y en ese marco planteó conjunto de estupideces, mintió y dijo cualquier barbaridad, digamos. La primera es pretender condicionar al Parlamento Nacional cuando en la práctica él viene gobernando por decreto, violando la Constitución Nacional y manejando de manera discrecional el presupuesto que hace 2 años, desde que él asumió, está gobernando sin presupuesto, ya que no debate el presupuesto con el Parlamento como lo marca la Constitución Nacional. Así que el planteo de que los legisladores están haciendo o dejando de hacer políticas irracionales por tal o cual motivo, cuando él ni siquiera pone en debate el presupuesto anualmente y gobierna exclusivamente por decreto y pretende ahora penalizar las medidas o las definiciones que los legisladores tomen, coloca claramente al presidente en algo que ya con varias otras personalidades hemos presentado en el Parlamento Nacional mismo, causal de juicio político por pretender la suma del poder público y estar de alguna manera incurriendo en el delito de traición a la patria, tal cual lo plantea la Constitución Nacional. Así que, en primer lugar, esa barbaridad. En segundo lugar, el tema del déficit fiscal. El déficit fiscal es una cuenta de ingresos y gastos. ¿Cómo se logra un determinado resultado, ya sea de equilibrio, de superávit o de déficit? Tiene efectos totalmente diferentes de acuerdo al modo en que se recauden los ingresos o que se obtengan los ingresos y de acuerdo al modo en que se lleven adelante los gastos. Es una ficción hablar de la cuestión fiscal sin hablar del modo que se la lleva adelante. Y acá lo que tenemos es una gestión que lo que hace es profundizar el proceso de injusticia en materia tributaria, quitando permanentemente presión impositiva sobre los sectores de mayor capacidad económica y llevando adelante una estrategia en materia de gasto que destruye las funciones principales y esenciales que la comunidad necesita por parte del sector público y que le coloca al gasto público responsabilidades cada vez mayores en términos de aliento a la especulación financiera, pago de intereses de deuda pública y financiamiento de los comportamientos rentistas de los principales capitales de la Argentina y del exterior que participan de la Argentina. Por lo tanto, lo que está planteando del déficit es un verdadero disparate. Y pongámoslo como ejemplo concreto, si se puede dar el lujo el señor presidente de la Nación en la sociedad rural de transferirle a la oligarquía rentista agropecuaria de la Argentina 1.250 millones de dólares anuales, reduciendo las retenciones, hay que decir que esos 1.250 millones de dólares anuales son equivalentes a las transferencias que reciben las universidades nacionales, todas ellas durante 5 meses. Es decir, son 5 meses de financiamiento universitario lo que el señor de un plumazo le transfirió a la oligarquía rentista agropecuaria en la rural.
Esto quiere decir que en lugar de hacer esto podría haber financiado a las universidades durante 5 meses en lugar de llevar adelante una decisión de esa naturaleza. Más aún, durante esa misma definición implica el equivalente de 7 años de financiamiento del Hospital Garrahan. Así que es otra definición. Sí. Claramente lo que estoy tratando de señalar es que cuando toma definiciones el presidente, toma decisiones políticas que alteran el modo en que se construye el resultado fiscal. Y él lo que hace es beneficiar a unos y postergar a otros. Posterga la salud y la educación de nuestros pibes, por ejemplo, y beneficia las rentas de la oligarquía agropecuaria de la Argentina. Otro de los elementos importantes es de que desde hace bastantes meses ese famoso déficit ese famoso superávit que el gobierno dice tener durante los últimos 6 meses de este año, entre enero y junio, eso superávit en la práctica es mentiroso, porque el gobierno viene acumulando una deuda que se va capitalizando y que no se paga y que no figura en las cuentas de gastos, pero que efectivamente se va acumulando para tener que pagarla después. Claro. Si uno incorpora los intereses que se deberían haber pagado entre enero y junio de la deuda pública que tiene el gobierno nacional, efectivamente no hay superávit, sino que lo que hay es déficit financiero. Por lo tanto, de eso que habla él, en realidad ni siquiera él lo está cumpliendo. E incluso en abril de este año, el gobierno nacional indujo para que el Banco Central le transfiriera 11 billones, casi 12 billones de pesos, billones con B larga, 12 billones de utilidades del Banco Central para el financiamiento del Tesoro. Con lo cual, el tema de penalizar que se produzca déficit, hechos están produciendo déficit por mayor endeudamiento, y el tema de que no afectan la política monetaria, ellos también la afectaron cuando se trata de transferir utilidades al Tesoro, están permitiendo el financiamiento del Tesoro cuando ellos así lo consideran necesario, y al mismo tiempo están alentando permanentemente la especulación financiera con tasas de interés exorbitantes que en todo caso cargan la cuenta de gastos del Estado y que en la práctica van construyendo un déficit permanente. Así que es todo un verdadero cúmulo de mentiras, de barbaridades, en el marco de un gobierno profundamente autoritario que, como dije al comienzo, lo que hace es pretender tener la suma del poder público para poder gobernar, y es lo que efectivamente hay que tratar de evitar. Por suerte el Parlamento parece estar despertándose de cara a las elecciones. Hay que garantizar en las elecciones del 2025 el cambio de la composición parlamentaria para que efectivamente el Parlamento deje de permitir o de ser cómplice de las barbaridades que este gobierno viene llevando adelante y se pueda avanzar más temprano que tarde en el juicio político que permita terminar con esto. Claudio, buen día. Carlos le habla. Antes de ir para otra cuestión, voy a enganchar sobre la reflexión y análisis que hizo recién una inquietud que tengo. El mes pasado los tipos renovaron 11.8 billones de deuda en pesos y consiguieron financiamiento por el 75-76%. Lo que quedó fuera, evidentemente, presionó sobre el dólar y generó la devaluación de 13-14 puntos en el mes de julio del peso argentino. Dentro de pocos días tienen que renovar 31 billones de pesos, que es un número importante desde cualquier mirada y el antecedente, de que vienen dos emisiones de deuda que no pudieron renovarlas en totalidad. ¿Qué panorama se puede esperar más allá de que las tasas están altísimas? El panorama es el que de alguna manera adelantó el propio Banco Morgan, por eso comencé diciendo que está rodeado de 4 exfuncionarios del banco, del mismo banco que hace un mes dijo hay que salir de la Argentina, y que efectivamente es lo que sus clientes ya venían haciendo.
y lo que están haciendo todos, cuando ellos no logran renovar, a pesar de pagar tasas del 65-70%, cuando no logran renovar el 100% de la deuda, lo que está mostrando esto es que efectivamente el camino al dólar está ya prácticamente definido. Así que en este sentido lo que vamos a tener en las próximas renovaciones es exactamente lo mismo, tasas de interés por las nubes y seguramente dificultad para poder renovar el 100% del crédito, más allá de que efectivamente lo que de alguna manera va a poner algún límite a la situación más compleja que se vivió en las renovaciones anteriores fue la aparición de esta suerte de otro aval más, también de carácter absolutamente irregular, por parte del fondo, al haber desembolsado los 2.000 millones de dólares pese a los incumplimientos en materia de política económica venía teniendo el gobierno nacional. Eso seguramente va a aminorar un poco la presión que se vino teniendo, pero sin duda alguna manteniéndose tasas muy altas que por supuesto hacen y garantizan que la Argentina no va a tener ningún tipo de recuperación, que está todo planchado y todo va a seguir mucho más planchado todavía en el marco de los mecanismos de astringencia monetaria y suba de tasas que vamos a tener de acá hasta las elecciones de octubre por lo menos, momento a partir del cual se va a abrir otra discusión del panorama económico, ¿no? Repregunta, ahí me dejó picando algo y que no lo tenía en mente. Este movimiento de fuerza para subiendo encajes y generando tasas alejadas supuestamente del ritmo inflacionario, ¿conspira contra las previsiones que quieren hacer optimistamente desde afuera sobre el crecimiento del PBI? Sí, absolutamente. Okay. Y de hecho, digamos, el crecimiento del PBI venía teniendo un límite muy concreto que era el mantenimiento de un consumo que no termina de recuperarse y de un mercado interno que está absolutamente planchado. Pero ahora a esa situación que no solo no se resolvió, sino que se profundiza, se le agrega un costo financiero que se va a las nubes y por lo tanto, digamos, si había alguna expectativa de cierta sustentabilidad del ritmo de crecimiento, eso ya está totalmente complicado. Así que en ese sentido, como siempre pasa en escenarios construidos por este tipo de políticas, el sostenimiento de una política de fijación del tipo de cambio sobre la base de estas políticas tiene como contrapartida estos mecanismos de astringencia monetaria y tasas de interés descomunales en los momentos donde el riesgo de mantenerse en pesos se hace más importante. Así que efectivamente, si había alguna perspectiva de un ritmo más importante de crecimiento, esto dejó de existir por lo menos hasta octubre, momento donde a partir del cual seguramente vamos a tener, será de una manera o de otra de acuerdo a los resultados electorales, pero seguramente vamos a tener una corrección cambiaria mayor y una nueva profundización de procesos de ajuste que van a impactar negativamente sobre el crecimiento de la economía. Claudio, gracias. Hasta acá, pero vamos a ir. Tiene un poquito de tiempo usted, o sea, las charlas con usted son interesantes cuando nos subimos a la terraza, cosa que pienso hacer a partir de este momento. Mire, no, esa es una constante que nos pasa. Nosotros invitamos a conversar a personas que invitan a pensar y que ayudan en esto, y no lo hacemos para sobarle la espalda. Para los oyentes, previo a lo que voy a introducir al doctor Claudio Lozano es un humanista profundo. No le ayuda mucho el temperamento que puesta a veces y la forma en que lo expresa, porque además es un hombre de lucha, un apasionado. Pero hay una preocupación, tres veces mencionó octubre como un punto de quiebre probable, vinculado recién a lo económico, al crecimiento o a la devaluación. Pero a mí me tiene preocupado, y nos tiene preocupados a mucho, el carácter absolutamente inhumano de este gobierno. Ver con el descaro en que se ataca hasta el nivel de destruir, si se puede, la credibilidad de cosas como la Universidad Pública Argentina,
el Hospital de Pediatría, Juan Garraham, llega al lugar de donde hay límite, y finalmente algo, y para que lo desarrolle en el tiempo que quiera, algo más tremendo. Hace 5 años hubo un problema parecido al de tener este gobierno, pero como minoría en el Parlamento en Alemania. Llegaron neonazis en un buen número y la derecha se tentó en un punto de hacer un acuerdo. Angela Merkel fue al Parlamento y pegó un discurso de un enojo terrible, planteando que no, bajo ningún punto de vista había que acordar con esa gente nadie. Se están produciendo alianzas en la provincia de Buenos Aires, en la capital, del PRO con la ultraderecha. Y todo esto agrega sobre la población la naturalización de este manto de inhumanidad, de crueldad, de mentira, de desprecio por la vida. Octubre es un día, 27 de octubre va a ser un día bisagra en esto, es cómo lo enfrentamos. Mirá, yo comparto plenamente que el tiempo que abrió la gestión de Javier Milei como expresión de los intereses que efectivamente defiende, abrió un tiempo de demolición y desprecio de las condiciones de vida de la mayor parte de la sociedad argentina, abrió un tiempo de fuerte terraplanismo cultural con impactos profundamente negativos en todo el cuerpo social de nuestro país. Y la verdad que hace tiempo que por lo menos nosotros venimos sosteniendo que resulta inaceptable las complicidades que buena parte del sistema institucional han tenido con esta gestión, permitiéndole llevar adelante las barbaridades que viene impulsando. Nada de lo que este gobierno ha hecho se podría haber hecho sin la complicidad del PRO, la complicidad de buena parte de la Unión Cívica Radical e incluso también de segmentos importantes del Partido Justicialista. Claramente el Parlamento no solo no fijó límites, el Parlamento que hoy parece despertar en el marco de la coyuntura electoral, sino que al revés, fue casi un Parlamento que expulsó de manera sistemática, casi operando como un frontón sobre las demandas sociales de la comunidad. O sea, porque acá hubo multitudes abrazando a la universidad pública y reclamando financiamiento, y hubo un Parlamento que en su momento, primero ni siquiera conseguía quórum para poder discutir un financiamiento universitario mayor, y en el momento en que consiguió un proyecto, primero lo aprobó y luego terminó bancando y validando con la modificación del voto de muchos de los que lo habían impulsado, bancando el veto que anulaba el propio proyecto de ley que los propios legisladores habían planteado. Lo mismo ocurrió con el tema de los jubilados, y de hecho, bueno, hoy estamos en una situación similar, donde medidas elementales de compensación básica a jubilados, a discapacidades y demás, en realidad están pendiendo de que se logre el número para rechazar el veto que acaba de plantear el presidente. Ese Parlamento, que ha sido, como digo, cómplice de buena parte de lo ocurrido, es el Parlamento que va a elecciones el 26 de octubre, y me parece que debería para todas las fuerzas políticas ser un objetivo estratégico poner el límite que corresponde a lo que hoy está ocurriendo. Eso creo que es lo que está demandando del sistema político buena parte de la comunidad, que hoy, al no ver un sistema político a la altura de las circunstancias, ha venido mostrando niveles de ausentismo récord en todas las elecciones que se han hecho hasta acá. Y creo que esto tiene que ver con que
lamentablemente, por lo menos hasta el momento, no se logran procesos de unidad política que desde nuestro punto de vista tendrían que tener dos contenidos básicos. Primero, acuerdos políticos claros, con definiciones claras respecto a lo que se quiere promover en el Parlamento Nacional y como política de futuro para la Argentina, y en segundo lugar, procesos internos democráticos de selección y de, digamos, para dirimir las diferencias al interior de las fuerzas políticas, pues cosa de que los proyectos se puedan confrontar y se puedan dirimir adecuadamente. Ninguna de las características estas, ni acuerdos políticos claros, ni democratización interna de las decisiones que permitan incorporar a la gente también en la decisión de cada fuerza política, son las que están a la orden del día en la manera en que se está construyendo y discutiendo la política en la Argentina, y creo que eso está produciendo un impacto negativo sobre la comunidad, que es esa suerte de apatía en el marco del malestar que estamos viviendo. Tratar de modificar eso creo que es el desafío, pero cada vez estamos más complicados, porque cada vez se acumulan más definiciones negativas y cada vez se acerca más la votación de octubre, y se le permite a un personaje de esta naturaleza, y en el marco de las políticas que aplica, que se venga desgastando solo prácticamente, sin que aparezca con claridad cuáles son las referencias políticas que hay que alentar para llevar adelante una estrategia diferente. Claudio, le hago la última y le agradecemos el contacto de hoy. Unidad Popular, ¿qué decisión ha tomado frente al proceso electoral? Bueno, básicamente de acuerdo al distrito que me preguntes, en el marco de la... Por ejemplo, de la ciudad de Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires nosotros hicimos una propuesta de unidad política amplia, propusimos un conjunto de definiciones claras que van en línea con lo que he venido planteando hasta acá en este reportaje. Necesitamos legisladores que tengan la decisión de revisar todos y cada uno de los decretos de necesidad y urgencia. Necesitamos legisladores que modifiquen la ley vigente que obliga a que haya un rechazo de las dos cámaras, lo cual es un disparate sobre cada decreto. Y necesitamos legisladores que se van a avanzar en el juicio político de una gestión que comenzó planteándose el objetivo de la suma del poder público y que llegó a consumar un proceso de estafa a nivel internacional. Así que en ese sentido necesitamos esto en el Parlamento de manera inmediata, y en el marco de esa unidad política propusimos una lista acordada de senadores y en el marco de ese acuerdo programático, y que sobre esa lista acordada de senadores las distintas fuerzas pudiéramos con mayor o menor acuerdo construir listas de diputados que todas abrevaran en la misma lista de senadores. Esa fue la propuesta que hicimos. Como eso no se logró, vamos con lista propia de diputados, y le hemos planteado a quienes tienen la posibilidad de discutir la senaduría, que es el espacio de Fuerza Patria, un acuerdo programático para respaldar la lista de senadores que ellos en todo caso definan. Esa es la posición nuestra. Vamos con lista propia de diputados porque el modo de zanjar la interna no nos pareció adecuado. Nos pareció que había que hacer una unidad más grande para poder disputarle a la derecha y a la ultraderecha en la ciudad de Buenos Aires el distrito. Creemos que hay que se cernía sobre nosotros un peligro de que tengamos 3 senadores de carácter conservador o de derecha, cuando la verdad que lo que necesitamos es ampliar la representación de quienes pueden defender los intereses populares en el Parlamento. Así que vamos con lista de diputados propia, que encabezo yo, y estamos planteando un acuerdo programático para respaldar la candidatura de un senador. Lo que creíamos que teníamos que hacer todos, por lo menos lo vamos a hacer nosotros. Gracias, Claudio. Seguramente los llamaremos antes de las elecciones de octubre, y fue un placer de vuelta. En algún momento del día le vamos a hacer llegar el corte de audio de esta nota. Y le deseamos un buen fin de semana.
Muchísimas gracias y gracias por llamarme, y me viene muy bien el corte del audio porque lo podemos replicar en varios lados. Gracias a usted. Gracias.